El ser humano no se deja gobernar, no hay forma, nadie quiere, nadie busca, nadie acepta el gobierno de Dios sobre su vida. La gente tiene la gran bandera de la lucha por la libertad, los pueblos, las naciones. Usted lea la historia de cualquier nación de la tierra y usted va a encontrar la lucha por la libertad y por la independencia de esa nación, ¿sí o no? Todas las naciones buscan su libertad y la lucha de su independencia, ¿no? Israel misma la buscó, Israel estuvo bajo el yugo de Egipto y buscó la independencia. Estuvo bajo el yugo de Babilonia y buscó la independencia. Estuvo bajo los Meda-Persas, buscó la independencia. Estuvo bajo los romanos. Ellos siempre estaban buscando ser una nación libre. Eso es una constante. Si usted va a Argentina, va a encontrar cómo Argentina se independizó. O sea, todas las naciones latinoamericanas que fueron creadas desde el colonialismo, en algún momento se independizaron para ser una nación independiente. Y yo les dije, eso es lo mismo que hace un hijo cuando se va de la casa de su padre, se independiza. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando te independizás? Es que ya no estás bajo un gobierno que te maneja, pero tenés que hacerte responsable. Porque antes me decían lo que tenía que hacer, me controlaban, me guiaban y me daban, pero ahora tengo que hacerme responsable, ¿verdad? Un hijo que se va de la casa ahora tendrá que comprarse su comida, comprarse su ropa, pagarse su alquiler y vivir con cierto tipo de conducta porque ahora se supone que se independizó. Entonces el ser humano busca eso continuamente, busca salirse de la autoridad. ¿Cuándo voy a terminar la primaria para que mi maestra ya no sea mi maestra? ¿Cuándo voy a terminar la secundaria para librarme de estos profesores que me tienen cansado? ¿Cuándo me voy a ir de la casa de mis padres para que una vez por todas yo pueda hacer mi vida? Y después está la lucha que aún en el matrimonio cada uno busca su independencia. Estamos juntos, pero mi vida es mía, tampoco me vas a andar controlando a mí. O sea, el ser humano tiene un gran problema con la autoridad. Los grandes problemas laborales y todo eso viene de que, bueno, vamos a controlar acá en el trabajo, pero en mi vida mía tampoco me van a controlar lo que yo... Bueno, porque el ser humano siempre anda queriendo ser libre. El tema es que yo le dije el otro día, libertad no es hacer lo que quiero, aunque parezca, libertad es hacer las cosas correctas. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros, para la única manera de poder hacer las cosas correctas es recibir la verdad, que es Cristo. Y la verdad la recibimos cuando recibimos la vida, o sea, cuando el Espíritu viene a nosotros y el Espíritu y la vida es la luz, y la luz nos permite ver la voluntad de Dios. Entonces ahora yo entiendo cuál es la voluntad de Dios, antes no. Y ahora tengo la capacidad del Espíritu para hacer la voluntad de Dios, antes no la tenía. Yo, apartado de Dios, haría mi vida, tendría mis propios planes. Yo en el Señor, con el Espíritu de Dios y a la luz de la palabra, ahora sé lo que Dios quiere, quiero hacer la voluntad de Dios. Ahora ya mi voluntad se inclinó en favor de Dios, pero lo que nosotros recibimos es un golpe de Estado. Eso es lo que ocurrió con nosotros. Nosotros nos gobernábamos desde nuestra alma, pero cuando vino el Espíritu, pegó un golpe de Estado y se plantó para decir, ahora yo soy el Rey y el Señor de tu vida. Hasta acá te gobernaste solo, de ahora en adelante tenés un rey. Ahora usted puede rechazar eso, decir, no, yo quiero seguir gobernándome solo. Pero si usted acepta al rey, usted va a empezar a vivir reino. Pero lo peor que nos puede pasar es aceptar al rey y burlarnos de su gobierno. Es como un hijo que se independizó, le pide a su padre volver a casa y el padre dice, bueno, está bien, volvés, pero bajo nuestras condiciones. Porque antes te cansaste de hacer lío, de hacer la tuya. Y ya te dije, en esta casa se vive de esta manera. Si querés volver, es con nuestros términos. Bueno, voy a volver. A la semana está haciendo lío otra vez. Ese se está burlando de su padre. Vino para poder servirse otra vez de la heladera, para poder tener un lugar sin pagar, para poder sacar provecho de sus padres, pero no vino porque reconoció verdaderamente el gobierno de su padre. Eso es lo que pasa en la iglesia. Gente que de pronto vuelve a la casa del Padre, reconoce el gobierno de Dios, le dice, Señor, pero después no se deja gobernar. Y bueno, no puedo, y bueno, y yo, no, o nos dejamos gobernar o nunca vamos a vivir reino. Ahora, usted va a encontrar dos tipos de gobierno. El gobierno que se trata de imponer desde la religiosidad y el legalismo, donde hay manipulación, donde hay intimidación, donde hay control de un liderazgo para que haga determinada cosa, o cuando funcionás por revelación de la palabra. Cuando no pensás que es el pastor el que no te deja tener sexo, sino Dios el que te está diciendo que no tenés que tenerlo fuera del matrimonio. Pero no, viste que si el pastor me ve, acá no se trata de que nosotros controlamos la vida de la gente o el pastor dice, no, a ver, ¿qué anduviste haciendo anoche?
Te voy a poner una cámara, ojo con los que anduvieron fornicando y toqueteándose. No es nuestra tarea. Si usted me pregunta qué es lo que deseamos, que podamos vivir todos bajo el gobierno de Dios, porque nos va a ir bien. Y si alguien viene a la iglesia, ¿y qué deseamos? ¿Y para qué le predicamos? Para que no se salga de la voluntad de Dios, porque le va a ir bien, porque al final el pecado produce su fruto y la santidad también produce su fruto. Si usted quiere vivir en bendición, no juegue con el gobierno de Dios. Ahora, si alguien al salir de acá va y hace lo que no corresponde, no tenemos un controlador. Pero usted sabe que el Espíritu Santo está en usted y que lo ve en todo momento y que todo lo que haga está a los ojos del Señor. Entonces, cuando yo al otro culto vengo y le digo, oh Padre, aleluya, Dios sabe si yo le digo Padre porque sé que está en la Biblia o le digo Padre porque realmente quiero que su reino venga a mi vida y se haga voluntad en mi vida como se hace en el cielo. Esa es la gran diferencia. Si yo estoy dispuesto a que Dios me gobierne, ahora voluntariamente, porque ahora fui liberado. ¿Comprende? O sea, Dios pega un golpe de estado y te propone a la luz de la palabra, yo soy el Señor. Vos no podés acercarte a mí como el Salvador sin reconocer el Señor. Eso es un dicho evangélico que es una gran mentira. No, porque algunos reconocen a Cristo como el Salvador, pero no como el Señor. No se puede. O sea, Pablo no predicó nunca eso, no dijo que había que aceptar a Jesús, Pablo dijo que si crees en tu corazón para justicia y confesás con tu boca que Jesús es el Señor, punto. Que el Señor salva es otra cosa, pero eso de conectarte con el Salvador es muy bien. Ay, a mí me salvó, pero gobernarme no. O sea, olvídelo. O es el Señor o no es nada. Si Cristo es el Señor y lo reconocemos como Señor, bueno, nuestro pacto, para vivir el pacto en Cristo, nos metemos en la persona de Cristo y recibimos los beneficios de Cristo. Porque Él es el heredero, ¿no? Él es el santo, Él es el eterno, Él es el rey, Él es el sacerdote. Y todo eso a nosotros nos llega por gracia. Por gracia nos es dado todo, el Espíritu Santo, la santificación, la capacidad, la luz, la palabra, la revelación, la bendición, la gracia, el favor divino. Todo viene a nosotros. Ahora, ¿qué voy a hacer después? Ahora ya soy libre, o sea, Adán fue libre para comer la fruta. La serpiente nunca la agarró a Eva de la cabeza, la agarró de los pelos y le dijo, ¿te comés la fruta o te pego? Nunca, le habló con palabras y ella determinó comer la fruta. No hay excusa. Un pecador no puede hacer otra cosa que pecar porque no conoce la luz. Entonces cuando usted mira a la gente afuera y dice, pero esta gente no deja de pecar, y si no conocen otra cosa, un pecador, ¿qué le va a pedir a una planta de limones? ¿Que te dé frutilla? A ver, si un pecador, ¿qué va a producir? Pecado, perfecto. Ahora nosotros ya fuimos librados de eso, o sea, tenemos una vieja naturaleza pecaminosa que pugna por volver a su dominio, pero tenemos al Espíritu Santo. Ahora somos llamados a ser santos. Y ahora sí podemos elegir, porque la gente no ve la luz, nosotros vemos la luz y la tiniebla. La gente no puede elegir lo bueno, va a elegir lo bueno dentro de su moral, pero no puede elegir lo bueno conforme a la palabra de Dios, porque no lo ve, no lo entiende. La gente no entiende la Biblia. Usted regale la Biblia a cualquier persona inconversa, le está regalando un libro. Pero si el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, no te da la luz, la palabra nunca será luz, serán historias. Por eso no importa el que la lees, así sea un filósofo, así sea una persona que, no sé, que tiene 5 títulos universitarios, igual no tiene el órgano para entender la palabra. Es como un ciego al que le regalás un libro. ¿Cómo lo va a leer? A menos que sea un libro braille, ¿cómo lo va a leer? Sí, pues le regalé un libro hermoso, le regalé el Quijote de la Mancha a mi cuñado, pero es ciego. ¿Y para qué? ¿Por qué le hubiese regalado un barrilete? Más vale, no, tampoco lo es. O sea, regalarle algo que pueda disfrutar, ¿cómo le va a regalar un libro a un ciego? ¿Ah? Bueno, es lo mismo. Cuando vos regalás la Biblia, no es que esté mal, porque por ahí Dios le da luz a través de lo que empieza a leer y el Espíritu Santo lo toca, pero si el Espíritu Santo no lo toca, por más que la lea, hay un montón de gente que tiene una Biblia en la casa, eso no significa que tenga luz. ¿Comprende? Si vos le regalás una lamparita a alguien donde no hay luz eléctrica, va a estar lleno de lamparitas, pero no va a tener luz, porque lo que le falta es la corriente. El Espíritu Santo es la corriente que nos alumbra para poder entender la palabra, porque toda la palabra es inspirada por Dios, y el Espíritu del Señor es el que inspiró a los hombres que tomaron la pluma para escribirla. Entonces, ¿qué necesito para entenderla, el Espíritu Santo? Bueno, nosotros lo tenemos. Entonces, nosotros sí sabemos lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Ahora somos nosotros los que tenemos que tomar una decisión. De hecho, el Espíritu Santo, cuando usted recurre en dependencia a Él, porque ahora no estamos independizados, ahora vivimos en dependencia a Él, ¿qué hacemos? Recurrimos a su poder. Señor, ayúdame en esto. Yo no puedo manejar esto. Yo no puedo manejar esta situación. Yo quiero obedecerte, pero no sé cómo manejar esto. Yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Revélame el camino, revélame la decisión. Decime si está bien o está mal. Guía mis pasos, dame luz, alinea mi corazón a ti. Ve, ahora contamos con el favor de Dios. Antes no. Cualquier persona sin Dios quiere tomar una decisión y le va a estar preguntando a otra persona, pero nunca le va a poder preguntar a Dios. Nosotros podemos hablar con Dios y Dios no escucha la oración de los impíos. Sin embargo, a nosotros nos escucha y nos dice que le hablemos, que le pidamos, que aun cuando le vamos a pedir, Él ya sabe lo que le vamos a pedir, pero que nosotros le pidamos, porque al final el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Dios nos está llamando a una comunión y a una comunicación para poder encontrarnos con su voluntad. Pero quiero decirle que cuando Dios te libera, está esperando que tomes una decisión. Y se lo planteé de entrada porque conozco gente que tristemente puede estar muchos años en una iglesia y no cambiar nunca. Entonces, es una pena, ¿verdad? Es una pena invertir tanto tiempo cuando hay gente que no está dispuesta a cambiar. Y no es, oh, cámbiame. No, Dios hará en mí lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, pero Él va a buscar mi voluntad, porque para eso me liberó. Va a buscar que yo me doblegue a Él. Dios no me tomará como un títere. Dios no creó robots, no creó autómatas, no creó a un Adán que no pudiera tomar la decisión. Entonces cuando Adán iba para la fruta, el Señor mueve la palanca y sale para el otro lado. Dice, no, fruta no, fruta no. O sea, Dios no es así. Dios podría haber evitado que Adán comiera la fruta, ¿sí o no? Sí podría haber evitado, pero no lo hizo. Ahora fíjese todo el mal que sobrevino a la humanidad por haber comido la fruta prohibida. Y sin embargo Dios no lo impidió. No te va a impedir que comas la fruta. Pero es nuestra decisión. Al estar en luz, vemos el sistema, sabemos que el sistema entero está bajo el maligno, nosotros queremos vivir bajo el reino de la luz, no bajo el reino de las tinieblas. Entonces tomamos una decisión. ¿Ve? ¿Sabe por qué hay gente que hoy podría haber venido al discipulado? No, alguno que está trabajando, no. Hay gente que tal vez pudo venir y decidió no venir. Y Dios lo permite. No es que Dios lo agarra de la fuerza. ¿Qué dijiste? Anda para el discipulado. Y lo mete en el auto y lo trae. Ay, me trajo el Señor. No te quedaste en tu casa. No hay problema. No te va a traer. O sea, Él espera que nosotros oigamos y voluntariamente obedezcamos. ¿Ve? El gran poder de un rey es la gobernabilidad de su pueblo. Esa es la mayor honra de un rey. La gloria de un rey es que su pueblo quiera su gobierno. El gran problema de Israel es que Dios quería gobernar a Israel y Israel decía, no, nosotros no queremos que nos gobierne Dios, que nos ponga un rey como las demás naciones. Bueno, dice Dios, está bien, me han rechazado, les vamos a poner un rey, no quieren que yo los gobierne. O sea, la nación de Israel, si hubiese ido a elecciones democráticas, bueno, el Señor hubiese perdido la elección al lado de Saúl. Vos hacías una boleta para que la gente vote. De un lado estaba la carita de Samuel y del otro lado decía Jesús. ¿Quién iba? Saúl, perdón. Y del otro lado la carita de... ¿Quién iba a elegir la gente? Quiero que nos gobierne Saúl. Pero Dios no. Eso fue lo que pasó. Y Dios no tuvo problema. Te pongo un rey. ¿Qué querés? ¿Un rey? Te pongo un rey. ¿Querés que te gobierne el sistema? Goberná por el sistema. ¿Querés hacer lo que dice el diablo? Bueno, hacelo. Yo te estoy mostrando la diferencia. Te estoy diciendo, si comes esto es veneno. Ahora, si comes esto, habrá vida y no tendrá hambre jamás. Come lo que quieras. Dios no te obligará. ¿Me estás comprendiendo, iglesia preciosa? O sea, cuando Jesús es tentado por el diablo, Jesús determina hacer la voluntad del Padre. Entonces el diablo dice, ¿por qué no te tirás del pináculo? Porque yo no te voy a hacer caso a vos, lo que vos me digas. Yo he nacido para hacer la voluntad de mi Padre y no lo que vos me decís. Si el diablo me dice que me tire del techo, no me tiro. Si mi Padre dice que me tire allá, yo me tiro. Pero me lo tiene que decir mi Padre y no el diablo, porque yo no nací para hacer la voluntad del diablo, sino la de mi Padre. Mientras que el Padre no me diga que yo convierta la piedra en pan, yo no pienso convertir la piedra en pan porque vos me lo estás pidiendo. El sistema te pide, el sistema te demanda, el sistema te habla, la vida te habla, la cultura se manifiesta. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decidir permanentemente y la única manera de poder ser sensible para decidir es vivir en plena comunión con el Señor. De lo contrario, podemos tener todas las virtudes y aún así vivir mal. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Vamos a mirar lo que pasó en Corintios. Quiero que me acompañe a primera carta de los Corintios.
Usted sabe que hay 2 cartas que Pablo escribió, en realidad hay 3 cartas que Pablo escribió a los Corintios, pero hay una que nunca apareció y no pudo ser incluida en el canon escritural. Pero en la primera carta a los Corintios dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Sóstenes era, es un tipo no muy conocido, se menciona en el libro de los Hechos, era jefe de la sinagoga en Corinto. Corinto era una ciudad con puerto, era una ciudad comercial, era una ciudad que honraba y adoraba a la diosa Afrodita, era una ciudad que hervía de idolatría, de prostitución idolátrica. Por ser una zona de puerto había mucha prostitución. Era ahí donde las mujeres estaban rapadas por decreto municipal para poder ejercer ese oficio, y cuando llegaban y se convertían al Señor, el Pablo le dice que la mujer déjese crecer el cabello, ¿no? Porque eso identificaba a aquellas que ejercían el oficio de la prostitución. Pero era una tierra difícil, ¿no? Y Sóstenes había sido un opositor de Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 11, si no me equivoco, había sido un opositor de Pablo, pero se convirtió al Señor. Entonces Pablo escribe la carta y al final Sóstenes parece que fue de bendición. Pero Pablo comienza así la carta, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a ellos va dirigida la carta, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo, pero quiero que presten atención que la carta a los Corintios, y esto creo que es revelacional de Pablo, pero dice, la carta va dirigida a ustedes, lo menciono a Sóstenes, pero no es solo para ustedes, sino para todos aquellos, dice, fíjese, no solo dice, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta carta es una herramienta para todos los renacidos, todos los hijos de Dios que en algún lugar invoquen el nombre del Señor. O sea, es para nosotros, diga conmigo, es para nosotros. Entonces, hay algo de Corintos en cada uno de nosotros, como hay algo de Éfeso, o de Colosas, o de Filipo. Son distintas iglesias, pero que nos dejan una enseñanza. Y Pablo dice, a los santificados en Cristo Jesús, pero dice, llamados a ser santos. Son 2 cosas diferentes que te llevan a una misma posición. Sí somos santificados, pero somos llamados a un comportamiento santo. Y acá usted va a encontrar cuál es la diferencia. A ver, en el Antiguo Testamento, usted veía, o en el Antiguo Pacto, cuando Dios le dio la ley a Moisés, había una demanda de santidad de parte de Dios. Dios les dijo, sed santo porque yo soy santo. El problema es que la ley te decía cómo vivir, pero no te daba las herramientas para poder vivir. Te pedía que seas santo, pero nadie podía cumplir con esa santidad por causa de la naturaleza pecaminosa. Los judíos creían que sí podían, y entonces Jesús se enoja y dice, ustedes son ciegos y guía de ciego, vuestro pecado es que dicen que ven. O sea, ustedes no tocan a una mujer para adulterar y creen que con eso se portan bien, pero en su corazón ya están adulterando porque están codiciándola. Entonces lo que Pablo dice, el problema del ser humano no es su conducta, es su corazón. La ley te prohíbe cosas para que tu corazón revele tu verdadera condición, que aún el que no codicia en el corazón está codiciando. Que aún aquel que no fornica en su corazón puede estar fornicando. Y el problema del ser humano es una naturaleza, porque la ley no vino para que el hombre pudiera cumplirla para salvarse. Podría haberlo hecho, la ley salva, la ley salvaba. De hecho, Jesús se salvó por la ley, porque la ley te decía cómo vivir y Jesús nunca pecó. Y no habría pecado si no hubiera ley, es lo que plantea Pablo. Pablo dijo, yo nunca hubiese sabido que codiciar era malo si Moisés no hubiese bajado con las tablas del monte. ¿Por qué? Porque hasta que Moisés bajó con las tablas del monte, codiciar era codiciar. Dios no había dicho que era pecado. Esto es como una ley de tránsito. Mientras que acá en la esquina no haya un cartel que diga prohibido doblar a la izquierda, usted va a doblar a la izquierda y no va a estar cometiendo una infracción. Ahora, si mañana ponen un cartel que dice prohibido doblar a la izquierda, usted ya no puede doblar más a la izquierda. Y se para un móvil de policía ahí y te anda esperando. Mira, a ver qué hace, a que no doblas más. Porque no se puede, porque ahora hay una ley. Si doblo, cometo una infracción. Eso fue la ley de Moisés. Cuando Moisés baja con las tablas, bajó para inaugurar 10 nuevas maneras de pecar. Porque antes podía, ahora parece que no puedo. Es pecado.
Ahora, los judíos, no contentos con eso, no solo tenían los 10 mandamientos, sino que inventaron cientos de leyes para agregarle a los mandatos de Dios. Y ellos se ponían leyes y se seguían agregando leyes. Y Dios le dice, no se dan cuenta que no son capaces de cumplirla. Ese es el gran problema del ser humano. Ahora, Cristo cumplió la ley. Él sí cumplió la ley, ¿verdad? Entonces el hombre tiene una incapacidad moral de poder vivir bajo la voluntad de Dios y no tiene el órgano de comunión con Dios, que es el Espíritu, para ver, para entender y para vivir el Evangelio. Ahora, cuando Pablo dice en este nuevo pacto que estamos en Cristo fuiste santificado. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder tener comunión con Dios, el Señor te limpió con su sangre, es decir, los pecados que cometiste, que cometés o que vas a cometer fueron limpiados por la sangre de Cristo. Y el Espíritu, que es santo, ¿qué es el Espíritu? Santo, habita en mí, entonces me santifica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo me habita y que yo no hay pecado, delante de Dios yo estoy sin pecado. Sí, pastor, pero de pronto tuve un mal pensamiento que es un pecado. Claro, pero esa es la gracia del Señor, que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y que el Espíritu Santo me santifica y que yo, viviendo en Cristo, tengo acceso al Padre aunque acabo de tener un mal pensamiento. Es decir, si un mal pensamiento es pecado, usted tendría que decir, bueno, entonces, a ver, el pecado produce muerte. Si yo pienso mal, entonces estoy en condenación. Y si me muero pensando mal, me voy al infierno. No, porque la sangre de Cristo ya está en tu vida, pues fuiste limpiado y fuiste santificado y fuiste puesto en la persona de Cristo. Por eso tu salvación está garantizada. Imagínense que yo viva 50 años de cristiano, cuidándome, tratando de honrar a Dios, sirviéndole, cruzo la calle, justo viene una camioneta, me engancha en el medio y yo insulto porque la camioneta me va a llevar por delante y me mató. Al infierno por haber insultado. Dijo una mala palabra, condenado. No. A ver, esas cosas no terminan porque nosotros somos santificados, perfecto, por eso somos aptos para estar delante de Dios, perfecto, por eso Pablo le habla a los santos de Éfeso, por ejemplo, a los santos de Colosa, a los santos de Filipo. Nosotros somos santos porque Cristo es santo y en Él vivimos, nos movemos y somos, pero somos llamados, y eso es diferente porque somos llamados a ser santos. Es decir, una cosa es que el Señor, por la gracia, borró mi pecado y borró mi legajo. No solo me perdonó, sino que me justificó, sino que además Él dice, yo espero que vivas a la altura de lo que te regalé. Y acá es donde está tu decisión en juego. O sea, después me limpió con su sangre, me dio con su espíritu, me mete en Cristo, me da... Bueno, ahora ¿qué te dice? Y ahora sí no tenés excusa, ¿verdad? Ahora no tenés excusa, ahora se entiende que te he dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo que opere dentro tuyo y que te he conectado con la mente de Cristo y te he dado el espíritu que es santo. Ahora, si vos querés seguir revolcándote en el pecado, no tengo plan B. Yo te llamé para que seas santo y te santifiqué. ¿Sabe por qué esto es bárbaro? Porque si el mensaje fuera santifícate... Y entonces diría, bueno, sí, yo sé, tengo mucho que hacer y tengo que portarme bien y a veces se cruzan cosas. Entonces, ¿por qué? Porque estoy pensando que tengo que edificar en mí un santo. Y ese mensaje muchas veces se dio en la iglesia, que tenés que santificarte. A ver, si este salón yo le dijera que hubiera que pintarlo de blanco, sería todo un trabajo, ¿no es cierto? Y si dijéramos que la santidad es mantenerlo puro, todos los días tendríamos que volver a pintarlo como templo, tendríamos que volver a trabajar para pintarlo de blanco. Ahora, es muy distinto que te lo regalen pintado de blanco y te digan, cuídalo. ¿Entiende la diferencia, verdad? O sea, es muy distinto que Dios te diga que tenés que santificarte a que te diga, yo te santifiqué, lo único que tenés que hacer es cuidar lo que te di. Saber que soy tu hijo, saber que no hay pecado en ti porque te limpié los pecados, te he puesto en la persona de Cristo, te he dado la mente de Cristo, el cuerpo de Cristo, dones, talentos, virtudes, capacidades, herencias, ya, te lo he dado todo, cuídalo, ya, cuídalo. Cuando Adán al principio recibe la bendición de Dios, Adán era un hombre santo, no había pecado en Adán, era un hombre eterno, estaba revestido de la gloria del Señor, vivía en abundancia. Él lo único que tenía que hacer, él no tenía que trabajar para ser santo. Él era santo. Santo significa apartado para un fin. Él ya había sido apartado para un fin. ¿Cuál era el fin que perseguía la creación de Adán?
es vivir bajo el gobierno de Dios y fructificar la tierra, multiplicar, señorear y sojuzgar bajo el gobierno del Padre. Entonces, esa era la función que él tenía. Él lo único que tenía que hacer era cuidar lo que tenía, cuidarlo. Es como cuando vestía a tu nene con un trajecito blanco y le decís, cuídalo, querido. Y al rato está un charco de barro el tipo jugando. ¿Ah? Decía, pero yo no te pedí que laves el traje y lo vuelvas blanco, te lo puse blanquito y limpito, lo único que tenías que hacer es cuidarlo. Esa es la diferencia entre que yo te santifiqué y te llamé a ser santo. Antes no podía, ahora sí podés. Ahora yo te limpié, lo único que te pido es que te mantengas limpio. Te doy la mente de Cristo para que pienses como Cristo. Lo único que te pido es que te sintonices con el Espíritu que te he dado, que habla para que Él te diga lo que está bien y lo que está mal. Ya, es lo único que te pido. Conectate, abrí tus oídos espirituales, alineá tu corazón, entregá tu vida, rendite a Dios y Dios hará, punto. No es con tu fuerza, es con su Espíritu. Pero lo único, lo menos que te pido es lo único que te estoy pidiendo. Después lo demás lo haré yo. ¿No? Persistimos en nuestros impulsos voluntarios. ¿Ah? Entonces no logramos crecer. ¿Y por qué digo persistimos? Fíjese lo que sigue diciendo, verso 4, por favor. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, le doy gracias a Dios por la gracia que ustedes recibieron, porque todo eso es por gracia. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Don significa regalo. Lo que está diciendo Pablo es, se les regaló todo. Se les dio la palabra, se les dio la ciencia, el conocimiento. No les falta ningún regalo de parte de Dios. Y yo le digo, Dios, gracias por haberle dado tanto a esta gente. Es lo que decía Pablo. Cada día cuando me acuerdo de ustedes en mis oraciones le digo, Padre, gracias por tanto que le diste a mis hermanos de aliento de vida. Gracias, Señor, porque no les diste todos los regalos, toda la palabra, toda la ciencia. Eso es la iglesia de Corinto. Ellos funcionaban en todos los dones. Nosotros sabemos de los dones del Espíritu porque el Señor le habló a ellos. Les habló del cuerpo, les habló de los dones, todo les habló porque ellos lo tenían. Entonces Pablo les explicó cómo funcionar en los dones y en la unidad del cuerpo, en el capítulo 12. Les habló del amor, les habló que les soltó riqueza a lo loco. Pero, fíjese lo que dice el verso 10, vamos a ir al capítulo 1, verso 10, dice, os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y luego sigue diciendo, pongan el siguiente versículo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Estamos mal. Entonces Pablo, ¿cómo no se va a arrancar los pocos pelos que tenía? Si dice, si a ustedes Dios les dio la palabra, los metió en Cristo, les dio la ciencia, les dio todos los dones, ¿cómo puede ser que entre ustedes tengan contiendas, conflictos, pleitos y divisiones? ¿Cómo? Con todo lo que han recibido. Se espera que eso quedará para gente impía, ¿no? Podrán tener divisiones, no sé, en alguna sociedad de fomento, en algún club de fútbol que esté peleada la comisión directiva, pero entre ustedes se supone que no. ¿Eh? ¿Por qué? Por causa de lo que han recibido. Ahora, yo quiero que usted preste atención. Vos podés estar ante una palabra revelada, Dios te puede dar toda la unción como recibió la iglesia del primer siglo, vos podés tener un maestro como Pablo, porque esa iglesia la fundó Pablo en su segundo viaje misionero, vos podés tener hombres a tu alrededor que te ayuden, que te ministren, que te disipulen, y aún así no estar entendiendo lo que se les dio. Ese fue el gran problema de la iglesia de Corinto. Lo tenían todo y no estaban viendo lo que tenían. Entonces, ¿cuáles fueron los problemas de la iglesia de Corinto? No vamos a ir a todos los versículos, pero tuvieron problemas de fornicación, problemas de adulterio, problemas de incesto, problemas de homosexualidad, tenían problemas de pleitos entre ellos, de celos, de contienda, de idolatría, de comer, por ejemplo, la comida consagrada a los ídolos que se vendía en la ciudad. Tenían un montón de pleitos y de conflictos. De hecho, fíjese cuál era la discusión.
No, yo soy de Pablo, a mí me gusta Pablo, porque yo cuando escucho a Pablo por YouTube, a mí me encanta Pablo. Y otro dice, no, a mí me gusta Pedro, Cefas, ¿no? Pedro, a mí me gusta Pedro no, nada que ver, porque Pedro es más duro, Pedro es judío, el Pedro anda ahí queriendo circuncidar, a mí me gusta el evangelio así, ¿no? Y el otro decía, no, yo soy de Apolo, porque Apolo es ferviente predicador, Apolo dice que era todo fuego. Entonces, me gusta Apolo, yo siempre escucho a Apolo, extraordinario. Y el otro dice, no, yo soy de Cristo, a mí me gobierna Cristo y todos los demás, yo los respeto, pero yo y Cristo, Cristo y yo. Entonces Pablo dice, ustedes no están entendiendo que todo eso lo que hace es violentar el reino. Diga conmigo, violentar el reino. Por eso acá entramos en otro tema, porque violentar el reino no es solo tomar una decisión equivocada, violentar el reino es no hacer lo que Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer a pesar de lo que nos fue dado. Y el gran problema de la iglesia de Corinto es que ellos nos demuestran de que esto es posible. Y lo que yo le estoy planteando, que conozco al visitar muchas iglesias, de que esto sigue ocurriendo. Porque nosotros tenemos, siempre digo, nosotros tenemos una gran diferencia con otra religión, nosotros no somos una religión. Los testigos de Jehová salen a predicar casa por casa y no tienen al Espíritu Santo. Pero claro, si no predican casa por casa se van a ir al infierno, entonces tienen que ir, están manipulados. Tienen que saber la Biblia, entonces los tipos estudian la Biblia, van al culto, cantan canciones, dan ofrenda, porque están obligados a hacerlo y ellos han determinado creer en eso. Como un musulmán se arrodilla 5 veces por día a orar y a buscar a Alá y a hacer todo lo que tiene que hacer. O un mormón sale a predicar con una doctrina que es re diabólica, pero ellos ahí andan en su bicicletita bautizándose en nombre de los muertos, creyendo que van a ser Dios de su propio planeta. Y ahí andan. Nosotros nada de eso, nosotros tenemos la vida de Cristo, la vida del Espíritu Santo. Nos metieron en la persona de Cristo, nos otorgaron la santificación. Solo tenemos que andar y vivir en lo que hemos recibido. Tenemos regalos, tenemos que cuidarlos. Tenemos la salvación, es un regalo, tenemos que cuidarla. La santidad tenemos que cuidarla. La mente tenemos que cuidarla. Nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, no debe ser tan difícil cuando te han dado algo que vale tanto, simplemente cuidarlo, valorarlo, honrarlo. ¿Comprende? No es lo mismo que usted se tenga que comprar un coche por el cual tiene que trabajar 10 años pagando cuota, a que alguien venga y te dé la llave y te diga, toma, 0 kilómetros, lo último, el último modelo que salió, 0 km y te da la llave. Lo único que te pido es cuídalo. Eso es gracia. Pero ¿y por qué me lo vas a dar? Porque se me ocurrió que te lo quiero dar. Pero ¿y yo no lo merezco? No, la verdad que no lo mereces, pero te lo quiero dar. Esa es la gracia. Ninguno de nosotros merecíamos estar acá. Ninguno merecía un 0 kilómetro. Y el 0 kilómetro, ¿sabe cuál es? La nueva vida en Cristo. Es nueva. Es 0 km. Y viene full equip. Equipada con todo, es todo terreno. Dios te otorga absolutamente todo lo que necesitas para que la vida te vaya bien. No es que le está faltando algo. La vida con Cristo tiene todo y te da los dones, talento, capacidad de poder espiritual, revelación, sabiduría, entendimiento, dominio propio, paciencia. O sea, ¿qué es lo que no te da? Todo. Todo viene incluido en el paquete llamado Jesucristo. ¿Y cómo me metí ahí? Voluntaria, no, fue un regalo de Dios. Yo no era el mejor. Es más, Pablo mismo le dice a los Corintios, si seguimos leyendo en este mismo capítulo, Dios no escogió lo mejor, sino lo peor, lo vil, lo menospreciado y lo que no era, y les dio lo que les dio. Así dejen de andar peleando. Porque él se lo dice a mí. A ver, les dice en el mismo capítulo 1 de Corintios, Pablo le dice, la gente natural no puede entender el Evangelio porque para ellos es locura. Este Evangelio se ha de entender espiritualmente. Ustedes lo han entendido por la gracia del Señor. Y no los eligió Dios porque ustedes eran buenos y eran los mejores o los más bonitos. Lo eligió porque eran lo peor de la clase. Pero esa es la gracia. Dios te eligió y te otorgó y te dio. Entonces Cristo, lo dice en el primer capítulo también, dice, es tu justificación, tu sabiduría, tu redención. O sea, te ha sido dado todo. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol? Espero que entre ustedes no anden discutiendo por tontería. No, porque me dijo, porque yo me dijo, porque a mí no me gustó. Bueno, a mí cuando me saludan todos me dijo así, a mí no me gustó, porque a mí no me gusta que me saluden así. O sea,
Todo depende de la revelación. O sea, si esto es un círculo de convivencia, de hermanos enamorados de entre ellos, para que nos llevemos bien, porque el objetivo es pasar un lindo momento tomando un té, charlando un rato, entonces llevémonos bien, porque si no, no nos podemos reunir. Pero no se trata de eso, esto tiene que ver con propósito. Por eso Pablo, cuando plantea la comunión de la iglesia, dice, soportaos unos a otros, porque Pablo, por un lado, te habla del amor, de la importancia del amor, que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no se envanece, no se irrita, ni causa dolor, y por el otro te dice, sopórtense, porque esto no tiene que ver con ustedes. Recuerden la gracia de estar formando parte del equipo, porque ustedes fueron incluidos a un cuerpo y les fue dado todo, fueron santificados, fueron limpiados, ahora son llamados a ser santos y a caminar en el propósito para el cual fueron llamados. Que yo esté acá, no sé ustedes, pero que yo esté acá, yo lo considero la gracia del Señor. Yo estaría muerto a esta altura de mi vida. Porque me quise matar y Dios no me dejó porque había un propósito, yo lo descubro después. Pero imagínense si yo no hubiese tenido un encuentro con Dios, ya estaría muerto y reventado. Y sin embargo estoy acá, sirviéndole, conociendo y comprendiendo la palabra, viajando en el mundo y predicando. Y decís, pero ¿y por qué? La gracia. Ahora, ¿qué tengo que hacer después de semejante gracia? Valorarla, hermano. ¿Cómo no voy a valorar semejante gracia? De caminar en Cristo. ¿Nos damos cuenta nosotros lo que eso significa? Caminar en la persona de Cristo, vivir en Él. O sea, ¿qué cosa va en primer lugar en nuestra vida? Tenemos que definir eso. Porque por lógica y por reacción primaria, y no estoy hablando, de liturgias religiosas, estoy hablando de primero en tu corazón y en tu vida. Lo primero tendría que ser Dios. Porque lo dice Jesús, ¿no? Buscá primeramente el gobierno de Dios y su justicia. Todo lo demás te va a ser dado por añadidura. Nuestra justicia ya la encontramos, es Cristo. Y podemos vivir bajo el gobierno de Dios porque vivimos en Cristo. Entonces le damos el primer lugar a Dios y todo lo demás será dado por añadidura. Se va a pegar a nuestra vida la añadidura. Se te van a abrir las puertas, te va a resolver las situaciones, se irán acomodando las cosas en tu casa. ¿Sabe por qué hay gente que ora por su familia y no logra la conversión de su familia después de 20 años? Porque, un día les habla de Cristo y al otro día él mismo da testimonio para que descrean. Porque hay gente que no va a la iglesia porque dice, este va a la iglesia, mirá, ahí lo tenés. Después dice que va a la iglesia. Claro, es que no se trata de nuestra salvación, se trata de nuestro testimonio. ¿Cómo alguien va a querer que Cristo cambie si yo no cambio? Pero lo invito a la iglesia. Dice, mirá, pasé como vos, me quedo en casa, hermano. Yo les conté de una hermana que iba a la iglesia y siempre me hablaba de su marido, ¿no? Estamos orando, pastor, ore por mi marido para que venga de una vez por todas, porque él rechaza las cosas del Señor. Y ella me hablaba, era el diablo el marido, ¿no? Porque era el que andaba ahí persiguiéndola en su casa, era el Saulo de Tarso. Resulta que un día yo voy a la casa porque tenían un negocio y lo conocí al marido. Era re bueno el marido, me pongo a hablar con el marido, charlamos. Usted, pastor, me gusta hablar con usted, es un tipo normal. Y charlamos, y después me dice, pastor, le voy a decir la verdad. Yo quiero ir a la iglesia, y yo voy a ir algún día a la iglesia, pero yo voy a ir cuando esta mujer cambie, pastor, me tiene podrido. Me tiene podrido, en casa vive gritando, se enoja, se enchincha, me discute todo, duda de todo, vive haciéndome escándalo, me cela por cualquier cosa. El día que ella cambie yo voy a ir a la iglesia. Entonces no es tan como decía la mujer, ¿verdad? Oren por mi marido para que se convierta. Jesús dijo que nosotros somos la luz de nuestra casa, que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos embajadores de Cristo, que nosotros somos representantes de Cristo en el lugar que vamos. Si la gente va a conocer a Dios es por vernos a nosotros. La pregunta es, ¿pueden conocer el árbol por los frutos? Claro, pero ¿cuáles son los frutos que estamos dando? ¿Verdad? O sea, usted se va al supermercado y ve naranjas en un cajón y dice, esas naranjas salieron de un naranjo, porque al ver el fruto yo logro ver el árbol. Si la gente logra ver amor, paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, benignidad y fe, verán a Cristo, porque esos no son mis frutos, son los frutos de Él. Para producirlo yo necesito soberanamente estar comprometido con el Espíritu, pero no por religioso, es por conveniencia. Me conviene estar sujeto a la vida del Espíritu. Yo sé que suena feo, es por conveniencia, es así. Es así. Si un hijo vuelve a la casa del padre y dice, mirá, la verdad que tengo ganas de portarme mal, pero ¿sabés qué? Me voy a portar bien porque me conviene, si no el viejo me raja otra vez.
Y usted dirá, bueno, es por conveniencia. Y está bien, es por conveniencia. Qué bueno que lo razone así. A mí me conviene vivir en la voluntad de Cristo, porque de lo contrario el único que pierdo soy yo. Si yo empiezo a vivir en pecado, tengo doble vida y lo oculto a la vista de todos ustedes pueden seguir pensando que soy lo mejor. El problema es que delante de los ojos de Dios en algún lado la voy a pagar. Porque Él sabe que me estoy burlando de aquel que le digo Señor. ¿Ve? O sea, hay un caso muy conocido de un pastor que salió a la luz ahora su vida, un pastor famoso en Estados Unidos, de una iglesia muy tradicional, que se descubrió su pecado. Ahora, ¿qué sacaron otro video ahora? Bueno, se descubrió que no era de ahora. Hace 5 años que venía adulterando. Entonces empezaron a analizar en todos los congresos que había estado, en todas las prédicas que tenía, en todo lo que estaba en YouTube, y todo lo que él habló en ese momento, el tipo tenía una doble vida, estaba andando con una chica jovencita además de su esposa. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que vos lo que hagas en oculto, a la larga Dios lo va a hacer en público, a la vista de todo el mundo, te va a avergonzar porque no supiste arrepentirte y honrar a aquel que te llamó, que tiene una cuota de gracia con tu vida, que te vas a saber contener cuando haces algo mal, porque la gracia te sostiene, pero no para que juegues con ella. Cuando yo no puedo manejar algo, sé que la gracia me cubre. Pero cuando yo puedo manejar algo, no me importa, bien, me da lo mismo, si total Dios me perdona, tené cuidado, porque no es así. Mire, recuerde, a pesar de ser el antiguo pacto, recuerde esto, cuando David se acostó con la mujer de Betsabé y después lo mandó a matar a Urías Geteo, que era su marido, parecía que no iba a pasar nada. Sí, murió su hijo, pero mucha gente no se enteró, todo eso era una cuestión de pasillo del palacio, ¿no? Usted se cree que el pueblo se enteró de eso, eso no salió en los diarios, ¿eh? No había YouTube, no había internet, eso no había salido en ningún lado, ¿eh? Pero dentro de los ámbitos del rey se supo que había tenido un hijo y que después se juntó con la mujer de Urías. Pero ¿quién supo la verdad de todo eso? Dios, ni Natán la sabía. Dios le habla a Natán y le dijo lo que había hecho David. Va y lo confronta. Y le dijo podría haber tenido otra mujer si me lo pedía y yo te lo hubiese dado, le dijo Dios. Por cuanto hiciste lo que hiciste al oculto de todo, yo lo haré públicamente. Y fue así. Su hijo Absalón se sublevó contra él y le violó las 40 mujeres a la vista de todo el pueblo. O sea, el pecado no es gratis, amado. O sea, la gracia de Dios nos cubre mientras que no juguemos con el señorío de Cristo, porque me cubre en mi debilidad, no en mi viveza. Si yo hay algo que no lo puedo manejar, Dios me va a cubrir, pero estoy genuinamente arrepentido de lo que no puedo manejar, porque no sé, discutí, me enojé, dije lo que no debía, y después, Señor, perdóname, yo no quiero ser así, yo no quiero, me arrepiento de verdad, no lo quiero, no lo pude manejar. Hay un proceso en donde todavía hay cosas que no puedo manejar, pero me arrepiento de verdad. Ahora, si yo soy una persona que yo me enojo, pero Dios, ya saben todo que yo soy así, ya tengo un carácter re podrido, yo soy así. Al que no le gusta, que se vaya. Ojo, porque yo le estoy diciendo a Dios, me importa nada a mí que vos me hayas santificado y que seas llamado a vivir en santidad. Yo soy así, si me amás, aguantame, para eso está la gracia. No, la gracia es muy cara. O sea, la gracia no es cara para nosotros, porque es gracia, pero fue cara para aquel que nos la otorgó. Porque para que yo pueda recibir la gracia de la santificación, Cristo tuvo que morir en la cruz, para poder darme una vida de santidad. Entonces, la gracia permanece en mí en todo tiempo. Yo siempre necesito la gracia, no porque me porte bien o me porto mal. Cada día necesito la gracia de Dios sobre mi vida. Pero si en algo me equivoco, ¿no le pasa a ustedes que a veces tiene un pensamiento feo que te asalta? Que no es que vos lo llamaste a venir al pensamiento, en un momento te encontrás pensando, mirá lo que estoy pensando, ay Señor Padre, perdóname, qué vergüenza estar pensando esto. Si en este momento alguien me conectara un cable acá, y el cable fuera a la pantalla gigante y pasara mi pensamiento ahí, ¿usted dejaría que pasen sus pensamientos ahí en la pantalla y lo podamos ver todo? No, ¿no es cierto? No, a nadie le gusta que... Ahora, claro, el tema es que no lo vea otro, lo que quiero decirle es que Dios está viendo lo que nosotros pensamos. Cuando yo pienso algo feo, Dios lo está viendo así, en pantalla color, si usted quiere. Él sí que ve todo y sabe todo. Entonces yo necesito de la gracia permanente, porque a veces pienso lo que no quiero, y a veces digo lo que no debo decir o no es conveniente. No siempre actúo de manera perfecta, pero muy distinto es llamar al pecado. Muy distinto es que me importe nada las actitudes. Y bueno, yo soy así y soy así. Dios al menos demanda de nosotros cumplir con el llamamiento, es decir, que nos esforcemos para ser cada vez mejores,
para no ofendernos tanto, para no enojarnos tanto por tontería, para ser más cumplidor y para ser más comprometido con algo que tiene que ver con Dios, no con nosotros. Este no es nuestro negocio. Si viene gente nos reconviene a nosotros, o sea, este no es nuestro negocio, es Dios el que nos ha metido en un propósito. Yo quiero decirle, si la iglesia en general se pudiera comprometer en unidad, en unción, en funcionar, el mundo sería totalmente diferente. Porque el poder que tiene la iglesia es el de Cristo multiplicado por millones, imagínese usted. O sea, si Cristo hizo lo que hizo en su época, Jesús dijo, mayores cosas harán, porque la unción que tuvo en Cristo explotó y se multiplicó por millones de personas, que hoy todos somos embajadores de Cristo en el mundo. Imagínese si la iglesia brillara como luminares en el mundo, tal como pidió Pablo. Imagínese lo que seríamos. ¿Me está comprendiendo? ¿Por qué no? Y porque nos está teniendo paciencia. Nos habla y nos habla y nos habla y nos pide. Y cuando Él dice no deje de congregarse como algún, no está queriendo invertir nuestro tiempo en reuniones eclesiásticas, está queriendo disipularnos, enseñarnos, instruirnos para que funcionemos en esa dimensión, porque de lo contrario no hacemos diferencia con ninguno que vaya a los testigos de Jehová. Y no es la idea, no es la idea. Ahora, esta inmadurez que produjo los problemas que produjo, fíjese, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, ya voy terminando, ya termino. Capítulo 3, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, que habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andás como hombres? Fíjese esta pregunta, ¿no sois carnales y andás como hombres? Y voy a decir, pero ¿y si qué somos? ¿Orangutanes? ¿Qué somos? No, tendríamos que andar como Cristo, el nuevo hombre, y no la vieja naturaleza manifestada vestida de evangélico con Biblia bajo el brazo. ¿Me está comprendiendo? Entonces, fíjese, pasa al versículo que sigue, por favor. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Claro, está diciendo, esas son cosas de la carne. O sea, esto a mí me gusta más esto, me gusta. No, no se trata de eso, ¿no? O sea, eso es carne, ¿no? O sea, si nos honramos en el espíritu, acá no se trata de quién agarró el micrófono ni quién hizo algo, sino de que podamos vernos espiritualmente pudiendo discernir el cuerpo de Cristo. Pablo dice, volviendo a los conceptos del capítulo 1, Pablo, no vayamos ahí, pero yo se lo voy a decir por una cuestión de que lo dijo Pablo en el capítulo 1, él dice, cuando yo fui a ustedes a presentarle el Evangelio por primera vez, yo no fui con palabras de humanas o de persuasiva sabiduría, sino con poder de Dios. Si usted lee las distintas traducciones, Pablo no dice que fue a hacer un show de milagro, a estirar la pierna de alguno para que crean. No hablaba de ese poder. Si usted lee otras versiones, dice, cuando yo fui a ustedes me sentí incapaz de predicarles el Evangelio para que puedan creer. Entonces, en lugar de depender de filosofía, de argumentos, de razonamiento, apelé al poder de Dios para que Él los convenciera del Evangelio. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, cuando yo fui dependiendo del Espíritu. No le fui a llevar argumentos cuando les prediqué por primera vez. No le usé razonamiento, no saqué la teología para explicarle que Dios existe. Dije, Señor, revélale a tu pueblo. Usó el poder de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, ahora usen lo mismo, porque ese poder que les fue dado, el mismo poder que te abrió la puerta para la salvación, es el poder que te abre la puerta para la santificación. El mismo poder del Espíritu que te dio vida, es el mismo poder del Espíritu para que funcionen los dones, los talentos y las capacidades. El mismo poder del Espíritu que te abrió la puerta, es el mismo que alumbrará tus pasos para que puedas avanzar. Es el mismo, no es algo que Dios me tiene que dar, es algo que ya tengo. Diga conmigo, ya lo tengo. Ahora Pablo dijo, ustedes son inmaduros, por eso luchan con estas cosas que están luchando. Y sin embargo, dice, con los que han alcanzado madurez yo hablo misterios. No dice misterios de este mundo, sino los misterios ocultos, los misterios del reino. Búsquelo, capítulo 1. En el capítulo 2, él plantea eso. Entonces le dice, hay cosas que Dios les quiere dar. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, pero que Dios la ha preparado para los que le aman.
Si ustedes lo aman, déjense de conflictos domésticos. No releguen a Dios a la segunda posición. No se ofendan por tontería. Y si algo les hizo enojar, dígale, Señor, me despojo de este enojo hoy en día, no me ofendo con nadie, se terminó el asunto, quiero cero conflicto en mi vida porque tengo que seguir avanzando, porque de lo contrario me quedo como carnal e inmaduro cuando yo quiero ir en busca de los misterios. Y Pablo dice, yo no hablo los misterios con los carnales. Por eso dice, les di de beber leche y yo quería darles carne. Y lo peor de todo es que no sabemos qué es lo que le quería dar. Me hubiese gustado que la tercera carta de Pablo apareciera para que diga, bueno, ahora sí les voy a dar carne, les voy a revelar algo, les voy a reventar el cerebro. No lo tenemos. Tenemos la leche nomás. Y la leche que Pablo le dio a los corintios es, dejen de discutir tonterías. Dejen de dividirse. Dejen de ofenderse. Que al final ninguno de los que estamos acá somos perfectos naturalmente. ¿Comprende? Todos estamos luchando con nuestra casa, matrimonio, el trabajo, las cosas, el carácter, todos venimos, algunos venimos cansados, algunos contesta bien, otro contesta mal. Ya, salgamos de ahí. Salgamos, yo quiero estar en otra dimensión. Quiero que Dios me pueda sentar, hijo, vos sos maduro, a vos te voy a compartir algunos misterios, te voy a revelar cosas que no se le he revelado a nadie. O acá nos encontramos dentro de 5 años volviendo a calibrar para decir dejemos de ofendernos, o vamos a subir de manera tal que dentro de 5 años podamos estar hablando misterios que todavía Dios no nos ha hablado. ¿Comprende? Pues si hay un tiempo, vamos a nivelar. A ver, vinieron gente nueva, vamos a nivelar, vamos a hacer un paso atrás y vamos a tomar impulso todos juntos, porque acá arribamos todos juntos al propósito. Pero si vamos a calecitear, si vamos a dar vuelta en la calecita y vamos a estar en el mismo lugar, Dios nunca nos va a hablar misterio. Y yo le puedo decir, a ver, yo me considero un hombre maduro para con Dios porque hace muchos años que sirvo la palabra, pero hay cosas que Dios me ha dado que yo no las he podido dar a la iglesia todavía, ni las he podido escribir. Pero no porque, no porque Dios no me lo permite. Yo tuve experiencias con Dios que no me lo permitió compartirlo hasta después de 10 años. O sea, hay un tiempo para cada cosa, no todo lo que recibís lo podés compartir. Ahora, yo quiero ser parte de un ministro y de una generación a la que Dios le revela cosas que sean trascendentes. Porque yo le puedo pedir, Señor, tengo que comprar cuota, tengo que pagar contado. O sea, esas cosas son domésticas. O sea, que vos le pidas a Dios que te resuelva un problema, un conflicto matrimonial. Está bien, pero no deja de ser cuestiones domésticas. A ver, nosotros estamos viviendo un sistema de opresión global. Y una cultura, y el gobierno del anticristo está preparando la Agenda 2030 para poder controlar y someter a la población mundial para que se manifieste el gobierno del anticristo. Si nosotros queremos una revelación de los grandes diseños de Dios para el mundo y para su venida, tenemos que salir de la discusión acá. Porque si yo estoy enojado porque me vendiste una tortita, pero que parece que la tortita le faltaba azúcar, estamos discutiendo para abajo. A este no le voy a revelar qué es lo que estoy haciendo en las naciones de la tierra, si este todavía está discutiendo congregarse o no. Si está discutiendo si va a cantar, porque yo quería cantar esta canción, pero a mí no me dejaron y a mí es la que me gusta. Dios dice, si está discutiendo por el micrófono, porque cantaste arriba o porque cantaste abajo, por si te cantaron la canción que vos elegiste, porque si estamos discutiendo si me llevaron, me trajeron, si me dijeron, si me dieron el café o a mí no me convidaron. O sea, si vamos a discutir esas pavadas, olvidémonos que Dios nos revele quién es, cómo va a ser el 666 y el poder del anticristo, olvídelo. ¿Comprende? O sea, si Dios quiere revelarnos los misterios. Ahora, si hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre, no te lo va a decir ninguno. O sea, comprate los libros que quieras, pero esto tiene que ver con la revelación. Si valoramos lo poco, Dios nos va a llevar a lo mucho. Siempre las pequeñas revelaciones te conducen a lo mucho, porque si sos fiel en lo poco, Dios te lleva a lo mucho. Pero si menosprecias lo poco, Dios nunca te va a dar lo mucho. Le dice a Corinto, ustedes recibieron todo, pero si con lo que recibieron se andan peleando por pavada, quiere de Pablo, Apolo o Cefa, olvídense que le voy a dar la carne. Lechita otra vez. De hecho, Pablo se enojó porque le dije, Pablo, tenemos uno que anda andando con la concubina de su padre, y se parece que está pecando. Pablo dice, miren lo que me están metiendo. Échenlo, entréguenlo a Satanás. O sea, Pablo no dijo, bueno, nos vamos a juntar a la tarde, vamos a juntarnos a hablar, vamos a sanar su alma, y le vamos a aconsejar, y vamos a ir a orar por su casa, le vamos a espantar los demonios. Entréguenlo a Satanás para que se arrepienta. En la segunda carta le dicen a Pablo, Pablo ya se arrepintió, ¿qué hacemos? Y ustedes que han crecido, dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Ya está, no hay problema.
Porque Pablo era apóstol, Pablo no tenía una congregación, Pablo era apóstol, él está pensando en lo que está pasando en el mundo y vos me estás diciendo que el tipo se está acostando con la concubina de su padre. O sea, ya, que se lo consuma el diablo, que se arrepienta de una vez por todas, pero no podemos estar pensando, ay, ¿qué hacemos? ¿Lo comprendemos o no lo comprendemos? Porque es bueno el hermano, lo que pasa es que a veces es medio despistado y se acuesta con cualquiera. Ya. Hay tiempos pero hay tiempos que no. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Hay cosas que sirven y hay cosas que dejan de servir. Pues cuando yo era chiquito le decía a mi mamá, me duele la panza. Decía, va, que duele la panza así todas las mañanas. No quiero ir a la escuela, me duele la panza. Hasta que me di cuenta que no me funcionaba. Pero ya a esta altura de mi vida no me anda haciendo semejante pavada. ¿Verdad? Esos son berrinches, son caprichos. Lea el libro que está en la página, se llama Evangélicos Caprichosos o Ciudadanos del Reino. O vamos a vivir en nuestros caprichos o vamos a vivir como ciudadanos del reino. O Dios nos puede hablar los misterios o nosotros nos vamos a quedar en la basurita que flota. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa?